Y hoy Cande vino para traernos una columna, seguimos en temática nacional y popular, y de hecho, bueno, antes de entrar de lleno en la columna, los festejos los tuvimos en una fecha simbólica, el 20 de diciembre, y se resignificó un poco la imagen del helicóptero y estas fechas, la gente en la calle y esta fecha de pronto de ser la caída del gobierno de la Rúa, un momento muy duro y una crisis muy fuerte de nuestro país, para luego levantar la copa. Me parece tremendo cómo cada hito que pasa la sociedad argentina es un momento para reescribir su historia. Siempre cada cosa importante que pasa es como un mirar para atrás y decir, a ver qué estábamos haciendo. Me parece súper importante. Y así podemos crecer también, la verdad, y aprender de nuestros errores, aunque bueno, hay que seguir militando mucho. Sí. Esta cosa de siempre estar atentis a lo que pasó atrás. Y por eso esta columna es tan importante, porque estamos hablando de la película argentina 1985. ¿Por qué traemos esta película, que fue la película del año, podríamos decir? Porque levantó todo levantó. No solo levantando todo el archivo, toda la historia, la parte más importante del juicio a las juntas, sino que también está nominada a una banda, lo voy a decir así, una banda de premios que me parece un montón y me parece súper lindo. Para que nos demos una idea, les voy a contar un poquito. Esto es una película basada en la historia del fiscal Julio Estracera, Luis Moreno Campo y su equipo joven de jurídicos que atravesaron todo el proceso de juzgar a la dictadura, juntar pruebas y la necesidad de por qué tener un equipo joven y no de la gente histórica de la justicia. También está bueno para pensar un poco sobre las reformas judiciales. Como bien hablaba Silvia, nuestra compañera del programa anterior, Más Vale Magazine, la justicia a veces no suele ser tan justa como bueno los fallos que estuvimos viendo en la ciudad de Buenos Aires, presupuestarios, previo a las elecciones. Pareciera que hay una suerte de un plus del capital para el marketing, ¿no? Súper, me parece que es una película con mucha tela para cortar. Me parece que salió en un momento súper significativo, a dar un mensaje muy significativo y se puede ver de muchos lados. Yo hoy vengo a traer mi humilde opinión, mis pequeños ejes que yo le encontré, como para que sigamos hablando, sigamos discutiendo de este orgullo realmente de película. Contanos cómo estuviste analizando la peli. Bueno, yo, como no es novedad para nadie, la fui a ver con vos. La fui a ver. Todo lo que hago lo hago con Guadalupe, ¿ok? Denlo por sentado. La fuimos a ver al Gomont con un grupo de amigos, de amigues, y me acuerdo que me vino a buscar Juan, ¿te acordás? Juan es otro amigo. Nos íbamos para mi casa y él me hizo la pregunta que le harías a cualquier persona que acaba de salir del cine, que es... ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Cómo estuvo la película? Y lo asusté un poco porque me quedé sospechosamente callada, porque trataba de emitir una opinión inmediata, de esas que uno busca, bueno, como relacionando con algo que ya viste. Entonces sí, bueno, me pareció bien, pero viene en relación a qué, ¿no? No encontraba algo con qué compararla, y a partir de ahí fue que nace un poco mi interés por la película, porque me pareció, y esto es lo que le respondí a Juan, muy distinta a cómo otras películas habían tratado el tema. Realmente no tenía nada con qué compararla. Yo vengo de un bagaje de cine y trataba de pensar, ¿no? Bueno, piensen todas las películas que tienen en su cabeza, piensen en la historia oficial, piensen en Los Rubios, piensen en películas que hayan visto sobre el tema, y se van a dar cuenta, si la comparan, que hay diferencias sustanciales, porque esta película hizo algo que no hicieron otras películas antes. Y yo lo ubico principalmente en dos ejes. El modo en que la película trata la teoría de los dos demonios y el modo en que trata a la clase media. Pero vamos a ir por partes. Por favor. Por favor. Por favor, ordename esto, querida, que si no, se me hace una ensalada rusa. El tema, la relación cine y dictadura argentina tiene su historia, ¿no? Hay un crítico que se llama Gustavo Noriega, que hace un estudio crítico sobre la película Los Rubios, pero que en ese estudio él divide como tres grandes eras.
la de los 80, que es inmediatamente después de la dictadura, a la cual pertenecería La Historia Oficial o La Noche de los Lápices. Las de los 90 hechas ya por incorporando la voz de los desaparecidos, los detenidos, los sobrevivientes, víctimas directas, y una tercera generación en los 2000 de les hijes de desaparecidos, ¿no? Particularmente Los Rubios y Papá Iván, que son 2 películas que recomiendo, por favor, vayan a ver Los Rubios y Papá Iván. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si pensamos en la teoría de los 2 demonios, es una teoría que surgió con esta primera camada de películas, donde el relato era muy reciente, entonces era necesaria una forma de conceptualizarlo fácilmente. Y cuando nosotros conceptualizamos fácilmente una historia, ¿qué solemos hacer? Solemos pensarla un poco como un cuento, ¿no? Entonces, si se fijan en La Historia Oficial o en La Noche de los Lápices, hay un claro buenos y malos, hay un enfrentamiento, hay una idea de enfrentamiento, ¿no? Hay una idea de 2 fuerzas que se enfrentan y de la cual hay una sociedad que está por fuera de esta pelea. Entonces, ¿qué es la teoría de los 2 demonios? La idea de que el plan sistemático de tortura y desaparición de las juntas fue una respuesta a la par de las acciones guerrilleras que estaban sucediendo en nuestro país. ¿Qué es lo que hace esta película? La teoría de los 2 demonios no es nada nuevo, no estoy descubriendo petróleo. No, de hecho ahora se está hablando mucho, esta teoría está llegando eso. mucho a nuestra sociedad porque tenemos voces nuevas en el arco político que se encargan de demonizar nuevamente. Era una teoría más o menos aceptada a esta altura, incluso aceptada en el discurso del cine. Bueno, estaban aceptados los 30.000. Sí, súper. Lo que hace esta película, que a mí me parece súper revolucionario en ese sentido, es que toma el caso y lo trata de poner en vista el punto de vista judicial, ¿no? Entonces llega a la conclusión, y esto es lo que dice Estracera en su monólogo final, de que la violencia como política de Estado es algo que nos afecta a todos y no se compara, no es una respuesta a la par de un 38, una Molotov guerrillera. No hay como el plan sistemático del Estado, porque fue llevado a cabo por el Estado. Eso es lo que trata de resaltar la película. El propio Estado tenía un plan sistemático en el que te perseguían y en el cual cayó toda la sociedad, cayó víctima toda la sociedad, porque cuando se vulneran los derechos, acá no hay quien aguante, ¿no? Acá no hay quien viva. Es súper interesante, me parece súper revolucionario por cómo esta película trató el tema. Y me parece un mensaje súper importante, ¿no? Tratar de darle como esta nueva idea, de decir, che, sí, bueno, está todo bien, las explosiones, lo que vos quieras, pero esto fue una política de Estado. Y eso es lo que ese tribunal se mata en probar, que fue un plan. Totalmente, porque aparte también siempre se trató, y de hecho en la película lo podemos ver a pequeños fragmentos de cómo funcionaban los medios en aquel entonces, donde vemos cómo de pronto se paran en el lugar de víctima los victimarios y empiezan a convencer a la gente de que ellos eran las verdaderas víctimas. Y de hecho son voces que creo que siguen resonando en nuestra historia hoy en día, porque lo estamos escuchando en distintos textos de la derecha más radical y neoliberal. Y bueno, un punto muy fuerte de paralelismo son las derechas de ese entonces, los dictadores, la dictadura, llevando un plan neoliberal a cabo, y quienes desconocen a las y les desaparecides son los que terminan siendo las víctimas, los victimarios, ¿no? Y no se puede entender una cifra, no se puede entender nada, y se desprecia mucho la cuestión de la organización popular. Sí. Luego, estamos viendo en pantalla algunas imágenes. No sé si querés resaltar algo, alguna foto en particular. No, bueno, son recortes que hice un poco. Ahora voy a hablar un poco de esta escena que está pasando ahora, porque lo segundo que iba a decir es el tema de la clase media, ¿no? Que es también... si piensan en cómo fueron tratadas las clases medias en otras películas de la dictadura, casi siempre hay como 2 posiciones comunes. O son
totalmente ignorantes, inocentes, no sabían lo que estaba pasando, no se lo podían imaginar tampoco y no lo entienden, ¿no? Piensen en la protagonista de la historia oficial. O ya cuando en la segunda y tercera generación de cine hay un señalamiento directo de la clase media como cómplice de la dictadura. Como, bueno, vos en tu ignorancia fuiste cómplice. Un poco sabías que algo pasaba y decidiste dar un paso al costado. Esta película toma eso, o sea, hay una escena muy interesante que es la que está sucediendo ahí, que igual hay otras imágenes donde desarrolla la escena. Porque Stracera en un momento le dice a Luis Ocampo, tenemos que convencer a la clase media. Para ganar este juicio tenemos que convencer a la clase media. Y la clase media en esta película está un poco personificada en la madre de Luis Ocampos, quien tiene esta llamada, que es un momento súper emocionante de la película, donde ella lo llama después de haber visto televisaciones del juicio de las juntas, y le dice, che, ¿en serio hicieron todo esto? Y finalmente le da la razón, le dice, che, no, entonces no podemos bancar esto. Es un momento súper emocionante de la película, súper lindo, y me parece súper importante mostrar cómo el significante de clase media se desliza a una clase media que es decisiva en la historia. Totalmente. En esa escena en particular no vemos una madre cualquiera que no creía mucho, sino una madre de derecha, directamente, una madre que estaba a favor de esa dictadura. Sí. Y ahí es donde creo que se termina de resaltar esto que estás diciendo, cuando ves tan extremo el ejemplo para quienes no la hayan podido ver todavía. Sí, es tremendo porque acá hay una clase media que puede tomar las riendas del país, ¿no? Y decir, bueno, quizás puede cambiar, no es rígida, es heterogénea, se puede apelar a ella, puede cambiar su opinión y su lugar en la sociedad es súper importante. Y es interesante teniendo en cuenta de que en ese momento la clase media era casi la mitad de la sociedad argentina. Y si lo pensamos hoy en día, bueno, la clase media es un poco la que mueve los votos. Total. Entonces, necesitamos esa clase media que pueda informarse, que pueda ver lo que está sucediendo, que pueda buscar otros relatos y que pueda tomar decisiones. Tomar decisiones sin necesidad de ponerte la camiseta, ni de, ¿viste? Ni de afiliarte al PC, sino tomar decisiones en pos de lo que está bueno para todos. De hecho, otra cosa muy linda de la película que a mí me impactó mucho fue lo fiel al archivo que es esta película. De hecho, ni bien salimos, no sé si te acordás, bueno, yo lloré de la película durante el juicio, me emocioné mucho, sí, podríamos decir que es una palabra, pero no una emoción linda. Me emocioné mucho escuchando los testimonios. Pero en ese momento los personajes después los ves en los títulos, en los créditos con las fotos originales del archivo y son tal cual, son muy fieles a lo que pasó. Bueno, nosotros tuvimos una conversación sobre cómo trata... A la parada del bondi. Me acuerdo, sobre a la salida. Sobre cómo trata el archivo esta peli. No sé si tenemos tiempo por ahí de hablarlo, comentarlo un toque. Porque también es algo que me llamó mucho la atención. Primero que los medios de comunicación tienen un lugar central, o sea, hay primeros planos a radios, a teléfonos, se ven las cámaras de televisión adentro del juicio. Yo creo que ahí hay algo de que la película te está recordando que acá hay un mensaje que está queriendo ser transmitido, ¿no? Y a la vez, pensando en el archivo, es una película que si me la daban a dirigir a mí, probablemente yo hubiera mezclado imágenes recreadas con imágenes de archivo real. Es un procedimiento estético súper común que le da como una cosa así de mezclar. Piensen, un ejemplo rápido, en Once Upon a Time in Hollywood, cuando Margot Robbie se va a ver al cine, que es la actriz original, no me acuerdo el nombre, bueno, no importa. Mezclar un poco realidad y un poco de ficción. Esta película no lo hace, decide pasar el archivo duro al final. El único archivo real que aparece es un spot de Estela de Carlotto que traté de dar con él y no lo encontré. Es maravilloso ese momento. Hermoso. Es maravilloso y te pega directamente. Sí, porque se te vuelve muy real. De pronto salís de la ficción y llegas
Es el único archivo a la que usa la vida. película. Entonces yo pienso, ¿no? Esto no puede ser casualidad. Esto no es casualidad. Esto está ahí por algo. Porque la película elige mostrarte que este juicio se transmitió en la tele. Te muestra las cámaras y da a entender que acá hay una recreación de algo que está. Entonces lo que decíamos con Wadi es que es como si la película te gritara, che, mirá que esto pasó. Mirá que esto pasó en serio. Esto lo puedes buscar en YouTube, ¿no? En ese sentido me parece súper importante como quizás alguien que... nosotras tenemos padres que vivieron la dictadura, tenemos abuelos que vivieron la dictadura, madres, abuelas, y quizás otras generaciones no. Y de pronto acá hay una película que les está diciendo a viva voz, che, googlea esto, busca esto. Totalmente. ¿No? Esto existe, hay como una especie... Eso es lo que me parece súper interesante del procedimiento archivístico de la película, que no hay un archivo, sino que hay una referencia al archivo. ¿No? Constante, aparte. Constante, pero es una referencia al archivo, es algo que yo no había visto en este tipo de cine, me llamó mucho la atención y me parece súper importante. Es muy impresionante cuando se presentan los dictadores, la junta militar se presentan, solamente dicen su nombre, su cargo y que no reconocen ese tribunal, ¿no? Lo hacen todos en el mismo plano, uno seguido del otro. Es el único diálogo que tiene la junta militar en toda la película. Y es muy fuerte. Y es muy fuerte. Y es el único diálogo. Entonces... No sé si es por lo atravesada que estamos por la historia y esta cosa que la estamos estudiando hace miles de años. Nada y es la casualidad. tenemos muy vivida. Pero esa imagen en particular, por más que seas un poco ajeno a la historia nacional, creo que te mueve un poco Súper. las estructuras porque es muy... imponente. Es que está ahí por algo y por algo los dictadores no dicen más nada que eso. Es che, estas personas fueron reales, búscalas, ¿no? Como, estos son sus nombres, me llamo Jorge Rafael Videla, me permito agregar teniente mayor no sé qué y desconozco, o sea, es súper impresionante y me parece algo sin precedentes realmente por esas tres cosas que hemos hablado, me parece que hay que verla, es una película que hay que verla porque no tiene precedentes en el cine argentino sobre la dictadura. Ahí estamos viendo en pantalla lo fieles que son las recreaciones de los dictadores cuando se presenta y aparte todo el acting es claramente de vuelta. Que hecho lo hablamos a la salida del cine, vos me lo decías, te pide googlear la película y después lo hablamos en alguna plaza de Mayo, creo yo. Y esa presentación, todo lo que hace con su cuerpo, que no vuelve a hablar, es lo que hace durante el juicio. Son los movimientos del real. Cuando lee la Biblia. Exactamente. Muy icónico. Bueno, pero quería cerrar recomendando este librito. Se llama Los años 70 de la gente común, de Sebastián Carasay. Los años 70 de la gente común. No, que al mic, porque no se te iba a escuchar. Ay, perdón. Perdón, estoy moviendo el libro. Miraste a la cámara y no al micrófono. Perdón, yo hago tele, no hago radio. Súper interesante, evalúa el tema de la clase media durante la dictadura, que es todo esto que venimos hablando. Y obviamente vuelvo a repetir el estudio en el que me basé para dividir las generaciones del cine argentino y la dictadura, que es Estudio Crítico sobre los Rubios de Gustavo Noriega. Se consigue súper fácil, tiene 23 páginas, léanlo, es hermoso. Y vean Los Rubios, y vean Papá Iván, y vean, por favor, Argentina 1985. Ahora nos vamos a poner con un poquito más de música, cada vez más fuerte, dice Duki, como nuestro país cuando salió de la dictadura y como la Escaloneta cuando nos transformó en campeones.